En el año 2018 viví una experiencia mística que me ayudó a salir de deudas y hoy te la quiero compartir. Así que quédate hasta el final de este video porque te voy a contar la experiencia que viví y las herramientas que recibí directamente de el Maestro Jesús. Si todavía no te has suscrito a mi canal, te invito para que lo hagas ahora mismo. Recuerda que diariamente estamos publicando un nuevo video. Así que dale también clic a la campanita para que te notifiquemos cada vez que hay un nuevo contenido. Vamos a empezar. Querida alma soberana, bienvenida a este espacio. Si es la primera vez que me ves, me honra un montón que hayas encontrado este video en este mar de internet y yo creo que todas las cosas pasan porque debe ser así. Nada pasa por casualidad. Creo que el universo, Dios, la fuente, como sea que le llames, esa inteligencia superior divina nos está conectando y nos está poniendo de frente todas las herramientas que necesitamos para vivir en paz, en amor, felices, en abundancia. Así que aprovecho para recordarte que eres un alma poderosa y soberana, que tienes el poder de potenciar y de iluminar tu vida. Así que elige manifestar el amor, la felicidad y la abundancia, porque te la mereces absolutamente todo te lo mereces. Entonces, te contaba en la introducción de este video que te voy a contar una historia que viví, una historia maravillosa que me llenó de muchísima fe, muchísima esperanza, que me ayudó muchísimo también a salir de la situación financiera en la que me encontraba. Entonces, era el año 2018 y yo soy colombiana, vivo en Colombia, y en el año 2018 hice un viaje a Ciudad de México, a México y específicamente a la Ciudad de México, porque tuve una cumbre de empoderamiento. Fui a hacer una conferencia, fui invitada, ¿verdad? Entonces, bueno, tuve que hacer ese viaje, era mi primera vez en México y me encantó la experiencia y bueno, absolutamente todo lo que viví. Pero por esa época, como yo apenas estaba empezando con mi propósito de vida, como apenas estaba como dando mis primeros pasitos en servir, ayudar a otras personas, todavía me encontraba muy en la duda, muy desde el miedo, desde la inseguridad, pero adicional a eso, ojo con esto que te voy a decir, adicional a eso estaba viviendo una situación financiera muy complicada, una situación con deudas, escasez económica. Entonces era como, estaba yo, ya había hecho ese cambio de profesión, ¿verdad? Entonces estaba como volviendo a empezar profesionalmente, entonces había mucho ruido en mi mente, mucho ruido de que nadie me iba a escuchar, de que, bueno, era muy difícil vivir de propósito de vida y todas estas cosas. Y aparte de eso, pues yo había decidido dejar toda mi vida anterior, toda mi carrera profesional, había decidido dejar, bueno, todo lo que antes había construido durante años. Entonces, bueno, estaba yo en esa situación muy compleja, muy difícil. Por eso cuando yo te digo que entiendo si estás viviendo escasez económica, te entiendo porque yo también lo viví. Cuando yo te digo yo sé que es tener deudas porque yo también las tuve y estuve en esa situación complicada de no saber cómo pagar las deudas y sumida en el miedo de qué voy a vivir, sumida en el miedo de ¿será que esto sí va a funcionar? Porque apenas estaba emprendiendo con mi propósito de vida. Entonces era una situación bastante compleja, era presa de mi ego. Sí que trabajaba yo todavía mucho la parte o trabaja desde la parte más espiritual, de empoderamiento, ¿verdad? De mujeres, pero todavía a mí me faltaba un montón, un camino por recorrer. En ese momento trabajaba más desde la herramienta del coaching. Entonces, aunque era maravilloso y aunque yo sabía que ayudaba a otras personas, porque las mujeres me lo manifestaban, siempre me daban las gracias por lo que hacía, ¿verdad? Por mi mensaje, por mis conferencias, por mis talleres, por todo el contenido que compartía, pero sabía y era consciente que algo no andaba bien porque yo no estaba teniendo los resultados que quería, no estaba teniendo los resultados que deseaba, como por ejemplo no me pagaban, el poco dinero que me llegaba pues era casi se esfumaba porque yo tenía deudas, compromisos, tenía muchos gastos que pagar y era mínimo realmente lo que ingresaba a mí.
Entonces, bueno, estaba yo en esa situación de desesperación. Y entonces en ese viaje aproveché para hacer un poco de turismo en Ciudad de México, después de haber participado en la cumbre de empoderamiento, en donde, como te digo, fui ponente. Después de eso, bueno, hubo un día que decidí hacer como un recorrido por todo el centro histórico de Ciudad de México. Y en ese momento vi la catedral metropolitana de la ciudad, y me pareció hermosa, me llamó muchísimo la atención. Si bien en ese momento pues yo ya había vivido mi despertar de conciencia, yo ya estaba más como en otra etapa, ¿verdad? Conciencial. Ya me había declarado no religiosa, ¿verdad? Para ese momento ya había estudiado mucho acerca de las religiones, de los dogmas y muchísimas otras cosas. Yo empecé en todo este proceso, en todo este camino del crecimiento personal a través de la espiritualidad. Entonces, bueno, ya estaba yo como en ese nivel de conciencia. Me faltaba la parte de trabajar la mente, que es tan importante. Entonces, bueno, decido, como me llamó tanto la atención, la catedral, la iglesia, una iglesia enorme, preciosísima. Entonces me llamó mucho la atención y decidí ingresar, decidí entrar, y no te voy a hacer esta historia muy larga porque de verdad, o sea, si te contara detalle por detalle todo lo que viví, este video se haría enorme. Entonces te voy a contar lo más rápido que pueda esta historia y cómo la herramienta que yo recibí, porque esto no es únicamente contarte la historia, sino que sepas que yo recibí una herramienta ese día que ingresé a la catedral. Ese día tuve una revelación maravillosa que me ayudó a salir de deudas, y esto es lo principal, esto es lo que quiero que tú tomes, ¿vale? Entonces, decido ingresar a la catedral, y cuando entré me empezó a llamar la atención todos los cuadros, unos cuadros enormes, imágenes, ¿verdad? De la Virgen María, y bueno, de arcángeles, y de otras figuras más. Me pareció demasiado hermoso, imponente, bueno, muy lindo, y también la sensación muy chévere. De hecho no estaban dando misa, pero sí que podíamos circular las personas, habían varios turistas como que entrando, saliendo y demás. Bueno, yo decidí hacer como todo el recorrido en la catedral. Hubo un cuadro que me llamó mucho la atención, de hecho era de los más sencillos que había en la catedral, pero me llamó la atención porque era el cuadro del Maestro Jesús, o de Jesús de Nazaret, o de Jesucristo, como seguramente lo conoces. Entonces me llamó mucho la atención el cuadro, porque no era un cuadro donde él estuviera crucificado ni nada por el estilo, sino que al contrario era bueno, un cuadro donde se veía su imagen, se veía él como maestro, ¿verdad? Entonces me pareció muy lindo y me detuve en ese cuadro a mirarlo, a observarlo, y de pronto se me acerca una persona, se me acerca una señora, y entonces empieza a hablarme, y empieza una señora de avanzada edad, y empieza a hablarme pues que si yo era devota a Jesús, que si le estaba orando, y me dice que tan bonito que yo le estaba orando a Jesús, y yo así como yo no estaba orando, yo simplemente estaba como mirándolo, pero mirando el cuadro, pero yo estaba perdida en el cuadro, ¿no? O sea, yo estaba como en un trance mirando el cuadro, porque yo tenía una sensación de haberlo conocido, de esa sensación de intimidad, esa sensación de como su presencia, como si su presencia estuviera ahí en ese momento. Y te cuento esto, y voy a hacer paréntesis aquí. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando yo empecé a vivir mi despertar de conciencia, yo empecé a tener acercamientos y mucha más conciencia sobre el Maestro Jesús. Por eso le digo maestro. No hablo de Jesucristo, no hablo de él desde la connotación religiosa, no, sino de hecho para mí mi conciencia, o sea, en mi conocimiento, fue un ser humano que se iluminó aquí en este planeta Tierra, ¿verdad? Y que es un gran maestro, fue un gran maestro que partió la historia de la humanidad en dos. Entonces,
desde esa concepción y como de una u otra manera meses previos, todo el 2017 y lo que llevaba de ese año 2018, que ya de hecho el año estaba por acabarse en ese momento. Sí que yo había tenido muchos acercamientos con el Maestro Jesús, con sus enseñanzas, no desde ninguna religión, inclusive ni siquiera desde la Biblia, pero sí a través, bueno, de conectar, a través de tener sueños, a través de otro tipo de experiencias místicas, como se dice, ¿vale? Entonces por eso, creo que por eso cuando yo vi su cuadro tan grande y aunque no era tan lujoso como otras figuras que habían en la catedral, pues igual fue el que me llamó la atención, estuve ahí. Entonces la persona que se me acercó, la señora que se me acercó, pues ella pensó que yo estaba seguramente orando y entonces, bueno, fue muy bonito porque ella empieza a contarme algunas cosas de su historia, como de su vida, de las experiencias que ya había vivido con el Maestro Jesús. Y entonces, sin yo preguntarle nada, o sea, yo estaba en silencio total, o sea, yo estaba ahí como, no sé, como si estuviera congelada. Yo hablo mucho y yo estaba como congelada, pero la señora hablaba, y yo le prestaba atención, le estaba prestando atención. Y de pronto entonces la señora me dice, yo te voy a enseñar algo. Y yo le dije, bueno, me dice, yo te voy a enseñar una forma de pedirle al Maestro Jesús, o a Jesús, ella no me dijo el Maestro, sino me dijo Jesús, a pedirle a Jesús que te ayude a liberarte de esa preocupación que tienes. Y en ese momento fue como que llamó más mi atención, porque yo dije, la señora, ¿cómo sabe que yo estoy preocupada? O sea, ¿será que se me nota en la cara? Pero claro, yo estaba preocupada por mi situación financiera, aunque estaba de viaje, pues igual había ido a ese evento porque fui invitada y porque, bueno, era parte de mi propósito de vida para también, bueno, promover mi propósito y darme a conocer y demás. Entonces, bueno, no era que yo estuviera ahí de viaje de vacaciones, ¿no? Entonces sí que estaba yo preocupada. Y la señora cuando me dice eso, entonces llamó más mi atención y yo me quedé mirándola, le sonreí y entonces me dijo, yo hace varios años aprendí lo siguiente y yo sé que me vas a entender, me dijo, yo sé que me vas a entender. Y yo le dije, ok, me dijo, ¿me das el permiso de enseñarte? Y yo le dije, sí, claro que sí, sí señora. Entonces la señora me cuenta que hay una especie de oración o de acto en el que se le entrega a Jesús nuestras preocupaciones, nuestras deudas. Entonces la señora me explicó que los viernes a las 3 de la tarde, atención a esto que te estoy diciendo por favor, porque así como te lo estoy contando, ella me lo contó. Entonces los viernes a las 3 de la tarde vas a orar. ¿Sí? Vas a orar al Maestro, a Jesús, ella no dijo Maestro, a Jesús, y le vas a entregar, no le vas a pedir nada, le vas a entregar tus preocupaciones, tus miedos, le vas a entregar la carga que estás cargando, ¿sí? Ese peso que estás llevando se lo vas a entregar a Jesús, ¿verdad? Y le pides que te ayude a cargar ese peso y te haces responsable de la situación que estás viviendo, ¿verdad? Y haces ya lo que tengas que hacer para solucionarla. Y entonces me dice, en ese momento me dice, porque esto lo hice cuando yo estaba como tú, cuando tenía deudas. Y en ese momento yo me quedé como mirándola y yo, ok, sí, yo, bueno. Entonces me dijo, recuerde, me acuerdo que me decía mijita o mamita, bueno, algo así, que de hecho me acuerdo tanto que ella, cuando me vio, ella me dijo, no eres mexicana, ¿cierto? Y yo le dije, no, y la señora tampoco parecía mexicana, en realidad, ella me dijo que sí, que era de un municipio, de un pueblo de México, pero no de Ciudad de México, pero no, su apariencia física no parecía mexicana. Entonces cuando ella me dijo, tú no eres mexicana, ¿cierto? Y yo le dije, no señora, dijo, se le nota mucho. Y eso que yo ni siquiera había hablado casi con ella porque prácticamente quien habló fue ella. Entonces, bueno, me cuenta esto, me dice lo que tengo que hacer. Entonces, viernes 3 de la tarde me dice, vas a orar y le vas a entregar a Jesús
tus cargas, tus preocupaciones, tus miedos, le vas a entregar a Él tus deudas, eso que no te deja avanzar. Y tú haces lo que te toca, haces, o sea, para mí como yo lo interpreto es yo hago mi parte, ¿verdad? A mí me toca hacer mi parte. Después de que la señora me contó todo lo que había estado viviendo a lo largo de su vida, sus hijos y bueno, todo esto, casi que nos hicimos ahí como muy íntimas, muy cercanas. De hecho me dijo que se llamaba Celia. Y entonces luego de que me contó como la herramienta o lo que debía hacer, la señora me entrega una estampita también del Maestro Jesús o de Jesús, y me dice: al respaldo de una oración, si quieres también la puedes hacer, solo si quieres. Yo le dije: ok, bueno, muchas gracias. Entonces la señora luego se levanta de la silla, ya estábamos sentadas, se levanta de la silla y se va. Listo. Entonces se va. Cuando se va, al minuto yo caigo en cuenta, no le di ni las gracias, no le di ni las gracias por lo que hizo, ¿sí? O sea, como me pareció súper generosa y súper linda, y entonces me voy detrás de ella, me paro de la silla y me voy detrás de ella a buscarla para agradecerle, y no la encuentro por ningún lado. Pero, o sea, desaparecida. Esa catedral, quiero que te imagines, la catedral es enorme, ¿sí? Y el cuadro que yo vi, pues no está tampoco tan cerca de la salida como para que se hubiera salido en ese minuto que pasó. Entonces me pareció súper raro y yo la busqué, y yo dije: ¿pero qué pasó? ¿Qué se hizo? Habían otras personas que me habían visto entrar desde que yo había llegado a la catedral. Entonces me acerqué y les pregunté por la señora, que si la habían visto, o sea, di como la descripción, que si la habían visto, y me dijeron que no habían visto a nadie. Y yo les dije: pero sí, es que yo estaba sentada allí en esas sillas con la señora y estábamos hablando, y me dijeron: no vimos a nadie, ¿no? O sea, así como de, no vimos a nadie, te vimos solamente a ti. Y yo dije: ¿cómo a mí sola? O sea, no. Fue como, no puede ser que yo no estaba sola. Bueno, pasó así. Entonces, igual yo di otra vuelta por la catedral, estuve ahí como repensando, como haciendo ese análisis de, o sea, ¿esto de verdad pasó? Como haciendo esa introspección de qué raro esto, ¿verdad? Qué experiencia tan extraña, pero a la vez muy bonita, porque yo la verdad me sentí al lado de esa señora en una paz enorme, en una paz maravillosa. Entonces, bueno, pasó así, y en la tarde yo seguí, igual salí de la catedral, bueno, seguí dando como mi paseo, ¿verdad? Conociendo, y luego ya en la tardecita, esto fue como antes del mediodía, o sobre el mediodía tal vez. Luego en la tardecita yo estaba como en mi análisis, y de repente me acuerdo de su nombre, que su nombre era Celia, o es Celia, y entonces me da por entrar a investigar qué es Celia, ¿verdad? Y el significado, palabras más, palabras menos, el significado tiene que ver como con enviada de Dios, sí, o sea, tiene un significado también muy angelical, muy espiritual. Entonces yo me quedé así como en shock también de, ok, Celia, yo nunca había escuchado que alguien se llamara Celia. Cuando ella me dijo, me acordé de Celia Cruz, pero yo en persona nunca había visto o había conocido a alguien que se llamara Celia. Entonces, cuando investigó su nombre, ok, bueno, me sale esto, yo dije, ve, y fue como ese atar cabos. ¿Qué ocurre? En ese momento, para ese momento de mi vida, a mí me pasaban muchas cosas, yo vivía muchas experiencias, tenía muchas señales de los ángeles, de Dios, del universo, de mi guía espiritual, que es el Maestro Jesús. Entonces, muchas cosas que yo vivía, que yo experimentaba, me resistí mucho tiempo y me negué a que pasaran cosas de tipo místico o metafísico, ¿verdad? Que no se pudieran comprobar con la materia, o que no se pudieran de pronto ver, ¿no? Que pareciera como súper extraño. Ya llevaba yo casi 2 años viviendo todas esas experiencias, entonces pues yo de una u otra manera ya estaba en apertura de creer,
que sí ocurría, sí vivíamos o sí vivimos experiencias místicas, sí vivimos experiencias extraordinarias, estas experiencias en donde ángeles, arcángeles, guías, maestros espirituales, inclusive personas que ya han trascendido, se comunican, ¿verdad? Hacen esa tarea de contactarnos para, de cualquier forma, de todas las formas posibles, contactarnos para ayudarnos y darnos herramientas. Yo en esa época lo único que hacía era orar para pedir ayuda, ¿verdad? Y que ella llegara y me diera esa herramienta, para mí fue, esta es la ayuda que yo estaba buscando. Entonces ese día en la tardecita fue como ese caer en cuenta, claro. Y por eso cuando yo salí, cuando yo después me paré de la silla a buscarla, no la encontré y nadie la vio, solamente yo la vi, ¿sí? Solamente se comunicó conmigo y llegó a la iglesia solamente a sentarse a mi lado para darme esta herramienta que ella utilizó y que a mí me iba a ayudar. Y efectivamente, entonces, efectivamente me ayudó, sí, efectivamente lo que hice fue hacer caso de esto que ella me compartió y empezar a hacerlo cada viernes a las 3 de la tarde. Lo hacía en este acto de entrega y esa fue una de las formas de cómo empecé a salir de deudas. Atención a esto. Mi tarea era hacer lo que me corresponde, ¿sí? Lo que me correspondía. Mi parte era tomar acción, mi parte era trabajar en mi propósito de vida, mi parte era organizarme, mi parte era promover y vender mis servicios, esa era mi parte. Entonces yo sentía, yo empecé, cuando la primera vez que lo hice, yo empecé a sentir que de verdad ya no tenía esa carga. Empecé a confiar, empecé a tener fe, como dice mi dije, empecé a tener fe, a tener como esa certeza de sé que voy a salir de esta situación y sé que estoy ayudada, estoy guiada y que me están ayudando, que estoy sostenida, sé que no soy solamente yo como ser humano en esta tarea, sino que hay detrás esta inteligencia superior, este universo, este Dios, esta fuente, estas energías, estos espíritus, ¿verdad? Que tú también eres un espíritu, un ángel, que nos estamos ayudando y nos estamos conteniendo, que estamos en este proceso. Entonces, confía, cree, por favor, pon en práctica esta herramienta que te acabo de compartir, pero haz tu parte. Si tienes que sanar heridas emocionales, sánalas. Mira, esto fue en el 2018, luego en el 2019 mi maestro, el maestro Jesús, ya no utilizó a nadie de intermediario, sino directamente yo recibí su mensaje de Mónica, reclama tu herencia, ¿sí? Por eso mi programa de sanación, de transformación, que te ayuda a reprogramar tu mente, a sanar emociones, a abrirte a la abundancia, a el dinero, se llama Reclama tu herencia, ¿sí? Justamente por esa experiencia en la que el maestro me dice, Mónica, reclama tu herencia. ¿Y cuál es la parte en donde es importante que tú te hagas responsable, ¿sí? La parte en la que tú necesitas hacerte cargo de ti, ¿sí? No estás sola, estás acompañada, estás guiada, tenemos toda esta ayuda angelical, espiritual, sí, pero tú como ser humano habitando este cuerpo físico que tienes, esa pijama con carne, como digo, ¿verdad? Tienes la responsabilidad de hacer lo que te toca, no es únicamente orar, está bien orar, sí, no es únicamente ir a la iglesia, está bien si quieres ir a la iglesia, no es solamente meditar, no está bien meditar, está bien utilizar todas estas prácticas espirituales, todas estas prácticas de conciencia, de elevación de conciencia, claro que sí, yo lo hago y de hecho a mis alumnas se los enseño a hacer, ¿sí? Pero luego está la otra parte, que es la parte de tomar acción para sanar tus heridas emocionales, tomar acción para reprogramar tu mente, tomar acción, ¿verdad? Para en la materia crear lo que quieres crear. Entonces, si quieres ganar dinero, ¿verdad? Lo haces a través de tener un trabajo y hacer bien tu trabajo, o lo haces a través de vender tus productos o tus servicios y lo haces bien, lo haces en excelencia, te vuelves experta vendiendo, promoviendo, te haces experta compartiendo tu mensaje, sirviendo a la humanidad, ¿sí? Esa es tu parte, esa es la parte que a ti te corresponde, esa es la parte que entonces a ti te toca.
¿listo? Entonces así es como salí de deudas, así es como empecé a salir de ese estancamiento, ¿no? De esa situación, utilizando esta herramienta y tomando acción. Así que si te sientes lista y si sientes y quieres, deseas acompañamiento, guía, contención, herramientas claras y específicas para sanar tu relación con el dinero y con la abundancia, para abrirte a la abundancia, si quieres ya reclamar tu herencia, entonces te invito a que te unas a mi programa Reclama tu Herencia. Son 60 días de este programa intensivo. Es un programa para donde vas a recibir lecciones diariamente y vas a poner en práctica y a través de esas lecciones vas a sanar tus emociones, a reprogramar tu mente y a elevar tu conciencia. Entonces te dejo por aquí toda la información de Reclama tu Herencia para que te unas, para que hagas parte y de verdad vive esta experiencia. No sé cuál sea tu situación, pero la que sea, de ahí puedes salir si tú te determinas. Sí, tienes que hacer tu parte, ¿listo? Que estés viendo este video no es casualidad, que hayas visto este contenido no es casualidad. De hecho, que me lo hayan recordado, yo hacía tiempo no recordaba esta experiencia que viví. Imagínate, eso fue en el 2018, ¿no? O sea, hace mucho tiempo no lo recordaba y me parece absolutamente maravilloso el haberlo recordado, el haber recordado esta experiencia mística que viví, que le llamo mística, pero en realidad yo sé lo que fue y sé que tú también sabes lo que fue. Así que, bueno, me honra un montón que estés aquí, que hagas parte de esta comunidad, que hagas parte de este espacio y también me sentiré honrada si te unes a la escuela, a esta maravillosa escuela en la que, bueno, tengo tantas y tantas herramientas para ayudarte a manifestar una vida en amor, en felicidad y abundancia, a que vivas tu propósito de vida. Y si todavía no te has suscrito a mi canal, te invito para que lo hagas ahora mismo y también le das clic a la campanita para que te notifiquemos cada vez que haya un nuevo video. Gracias hermosa por estar aquí, por acompañarme. Nos vemos muy pronto. Chao.